La luz del amanecer se colaba suavemente por las altas ventanas de la casona colonial de mi abuela, bañando el comedor en tonos dorados. A mis 70 años me había acostumbrado a la serena elegancia de esta casa. El crujir de los pisos de madera, el aroma añejo de la caoba, mezclado con la fragancia tenue de los rosales antiguos del jardín. El desayuno solía ser un ritual tranquilo, pero hoy había una tensión que no podía identificar. Mi hijo Fabián estaba sentado frente a mí, tomando su avena con un movimiento pausado, casi calculado. Me sonrió con ese encanto ensayado que alguna vez admiré, el mismo que me había conquistado hace décadas. «¿Sabes, mamá?», dijo con un tono casual. «Estaba pensando en la finca de Valle Alto. Tal vez deberíamos considerar venderla». Me detuve con el tenedor a medio camino. La finca de Valle Alto era de mi abuela un refugio de memorias e historia familiar. Venderla era impensable. Observé su rostro con cuidado, buscando algún indicio de broma, pero solo vi una calma estudiada. Algo en la forma despreocupada en que lo mencionó me puso en alerta. «Entiendo», respondí lentamente manteniendo un tono neutro. «¿Y qué te llevó a pensar en eso?» «Oh, nada», contestó con suavidad. «Solo miro al futuro pensando con cabeza fría. Podría ser buena idea consolidar algunos bienes». Tomó un sorbo de su café sin apartar los ojos de los míos, pero noté una leve tensión en su mandíbula que no había visto antes. Me forcé a sonreír. Fabián siempre había sido ambicioso, pero la ambición sola nunca me había inquietado. Sin embargo, una chispa de duda se encendió en mi mente. Mis instintos, afinados por décadas manejando fincas, inversiones y asuntos familiares, vibraron como una corriente eléctrica. Algo no estaba bien. Cuando se inclinó por su teléfono, se deslizó ligeramente sobre la mesa. Un fragmento de texto en la pantalla llamó mi atención. Palabras sobre leyes de divorcio y división de propiedades medio ocultas por su mano. Mi estómago se apretó. Me incliné un poco cuidando no delatar mi interés y vi más búsquedas y documentos que detallaban cómo reclamar la mitad de los bienes de un cónyuge en un juicio. Parpadeé tratando de calmar mis pensamientos acelerados. ¿Podría ser realmente lo que temía? Incluso después de todos estos años, tras criarlo, sentí un destello de vulnerabilidad. Mi corazón latía con un ritmo que no había sentido en décadas. Fabián, ajeno a mi mirada, siguió hablando de estrategias de inversión, escenarios hipotéticos y los supuestos beneficios de una propiedad conjunta. Las palabras fluían con facilidad persuasivas, pero mi mente no podía ignorar la evidencia en esa pequeña pantalla. Entonces lo supe. Esto no era simple curiosidad. Él estaba preparando algo, investigando, planeando. Una determinación fría y profunda se asentó en mí. No podía confrontarlo todavía. Faltaban demasiadas piezas, demasiadas variables desconocidas. Pero observaría, analizaría y me prepararía. Mi abuela Amalia siempre decía: una mujer sabia ve lo que otros no y actúa antes de que sea tarde. Sus palabras resonaban en mi mente como un tambor constante. Terminé mi desayuno manteniendo mis movimientos tranquilos y deliberados. Fabián, sin sospechar nada, recogió sus cosas y salió del comedor dejándome con un silencio más pesado de lo habitual. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín donde el sol destellaba sobre las rosas cubiertas de rocío. Mi mente trabajaba rápido, trazando los primeros pasos de lo que sabía sería un juego delicado y de alto riesgo. Una cosa era clara: la finca de Valle Alto y el legado familiar que representaba seguirían siendo míos, costara lo que costara. Al apartarme de la ventana tomé una decisión. El siguiente paso debía ser preciso, calculado e invisible para Fabián. Y así el juego comenzó. A la mañana siguiente me refugié en mi despacho, un santuario tranquilo forrado de estanterías repletas de libros legales y registros históricos, con la luz del sol derramándose sobre el escritorio de caoba. Me dije que revisar los estados financieros de la finca era solo rutina, pero la inquietud de ayer seguía pegada a mí como una sombra. La sugerencia casual de Fabián sobre Valle Alto
Había sido demasiado directa, demasiado ensayada. Ordenaba carpetas revisando documentos de fideicomisos y tasaciones de propiedades, cuando el leve sonido de pasos sobre el suelo pulido me hizo tensarme. Fabián apareció en el umbral con una expresión perfectamente compuesta, los ojos brillando con ese encanto practicado. «Buenos días, mamá», dijo con ligereza. «Estaba pensando en tus fideicomisos. ¿Has considerado hacer cambios después de las últimas tasaciones?» Arqueé una ceja manteniendo mi voz neutra. «Los reviso regularmente». «¿Por qué lo preguntas?», sonrió inclinando la cabeza ligeramente. «Oh, pura curiosidad. Solo quiero asegurarme de que todo esté bien optimizado, que todos los bienes estén en orden. Pensé que sería interesante entender cómo funciona todo». Su tono era casual, pero algo en su entrega encendió mis alarmas. Recordé la voz de mi abuela Amalia en mi cabeza. «Observa en silencio incluso cuando tu corazón se niegue a ver». Ese consejo me había guiado por décadas, manejando no solo riqueza, sino personas. Ahora resonaba más fuerte que nunca. Seguí revisando los papeles en mi escritorio, mientras él se quedaba fingiendo examinar una foto enmarcada de la construcción inicial de la finca. Sus preguntas sobre los fideicomisos eran inusualmente precisas, rozando lo inquisitivo. Noté la fraseología específica no era curiosidad general, sino intentos de mapear el terreno legal, como si probara límites. Más tarde, cuando Fabián salió del despacho, dejó caer su billetera en la mesa auxiliar, como sin querer. Un pequeño papel asomaba de uno de los compartimentos. Dudé por un instante antes de tomarlo. Era un estado de cuenta, pero no de su cuenta ni de sus transacciones. Los números y saldos eran desconocidos, y sin embargo, claramente, estaban relacionados con uno de mis fideicomisos personales. Mi pulso se aceleró. Quien sea que le hubiera dado acceso, o como fuera que lo obtuvo, contaba con el secreto. Fabián estaba preparando algo mucho más deliberado que simples preguntas. Sentí el primer pinchazo real de traición, un recordatorio agudo de que incluso el amor puede ocultar intenciones peligrosas. Volví a colocar el estado de cuenta en su billetera como si nada hubiera pasado, mis manos firmes a pesar de la adrenalina. Afuera los jardines de la finca brillaban bajo la luz temprana, un contraste pacífico con la tormenta que se gestaba en mi mente. Me di cuenta de que mi confianza previa en manejar la casa y la finca ya no era suficiente. Fabián ya no era solo un hijo curioso por los asuntos familiares. Era un posible adversario. Me recosté en mi silla contemplando la habitación que había sido testigo de generaciones de los Salazar, tomando decisiones, resguardando legados y construyendo fortunas. Cada libro legal, cada registro, cada fotografía contenía lecciones del pasado, recordatorios de sabiduría y vigilancia. Tomé un respiro profundo, dejando que el peso de esa historia me anclara. El encanto y la actitud relajada de Fabián ocultaban sus movimientos calculados, pero yo podía ver a través del velo. Mi mente trabajaba rápido considerando opciones. Tenía que mantener la ilusión de calma mientras diseñaba una estrategia para proteger todo lo que había heredado y construido. Esto no sería una batalla peleada con prisas. Requería paciencia, sutileza y acción precisa. Miré la luz del sol que entraba por la ventana y me permití una pequeña sonrisa irónica. Si Fabián creía que podía superarme, subestimaba décadas de experiencia, observación y comic instinto. El juego comenzaba y yo estaría 3 pasos adelante, antes de que él lo notara. Reuní los archivos que había revisado apilándolos cuidadosamente en el escritorio y me preparé para llamar a Rafael Núñez, mi contador de confianza desde hace años. Necesitaba entender la magnitud completa del acceso de Fabián y asegurarme de que todas las salvaguardas posibles estuvieran en marcha. Mañana traería más preguntas, más pruebas sutiles y tal vez los primeros pasos para revelar la verdad. Pero por ahora me recosté con los ojos fijos en los documentos, plenamente consciente de que nada en esta casa era tan simple como parecía
y que el próximo movimiento requeriría astucia y paciencia. Era tarde cuando Fabián entró al despacho con un café en la mano, sonriendo como si todo estuviera en orden. La luz del sol a través de las ventanas altas proyectaba sombras largas sobre las pilas de archivos legales que revisaba. Y aún así, él parecía ajeno, o al menos quería que lo creyera. Mamá dijo con aire despreocupado apoyándose en el borde de mi escritorio. Estaba pensando. Tal vez deberíamos poner algunas propiedades a nombre de los dos. Por seguridad. Sabe, su tono era ligero, casi juguetón, pero había una corriente que me revolvió el estómago. Dejé en la checa a un lado la carpeta que sostenía y lo observé con cuidado. ¿Por seguridad? Repetí ocultando mi inquietud. Sí, dijo fingiendo revisar su teléfono. Si algo te pasara... Bueno, es solo práctico. No facilitaría las cosas. Sus palabras eran cuidadosas, deliberadas, envueltas en encanto. Pero la implicación era clara, me estaba probando buscando permiso, sin exigirlo directamente. Mi mente trabajó rápido mientras evaluaba sus intenciones manteniendo mi expresión neutra. No podía mostrar ni un destello de enojo o sospecha. Él lo olería de inmediato. Mientras se acercaba a los estantes, sus ojos se detuvieron en varias carpetas que había dejado abiertas esa mañana. Seguí su mirada y noté cómo fingía ajustar un marco de fotos mientras echaba un vistazo a uno de los documentos que revisaba los acuerdos de fideicomiso, tasaciones de propiedades y estrategias legales. Mi pulso se aceleró, pero permanecí sentada tranquila, dejándolo pensar que no lo había notado. Murmuró algunas preguntas casuales dirigidas sobre evaluaciones posibles, implicaciones fiscales y opciones de propiedad conjunta. Cada pregunta era como una sonda, cada sonrisa, una prueba sutil. Respondí con ligereza sin dar indicios del conocimiento que había adquirido el día anterior. Entonces llegó el momento clave. Fabián dejó su teléfono en mi escritorio desplazándose por un correo mientras movía una carpeta. Dejó un documento legal parcialmente abierto lo suficiente para que viera su contenido. Contuve el aliento. El documento delineaba un plan propuesto para reclamar la mitad de ciertos bienes en caso de una división. Era metódico, preciso y escalofriante en su intención. Por un instante mi visión se redujo a las palabras en la página. Él había dado el primer paso tangible hacia lo que temía. La traición cortó más profundo que cualquier discusión o engaño. Era su ambición calculada, premeditada, dirigida directamente al legado que había pasado décadas preservando. Presioné una mano contra el brazo de mi silla estabilizándome. A pesar del impacto, me negué a reaccionar visiblemente. El enojo, el miedo, la decepción habrían delatado mi conciencia, y la ventaja de Fabián dependía completamente de mi ignorancia. Lo dejé seguir desplazándose por su correo comentando casualmente sobre asuntos menores, sin sospechar que había visto lo suficiente para confirmar mis sospechas. Cuando finalmente salió del despacho me levanté y caminé hacia la ventana mirando los extensos jardines de la finca. Las rosas comenzaban a florecer, su aroma flotando levemente en la brisa. Una amarga ironía me golpeó este lugar, un santuario de historia familiar. Y recuerdos queridos era el mismo, donde la traición había comenzado a echar raíces silenciosamente. Me hundí de nuevo en mi silla con las manos entrelazadas sobre los documentos del fideicomiso. Las palabras de mi abuela Amalia volvieron a mí. Observa en silencio incluso cuando tu corazón se niegue a ver. Había observado, había visto, y ahora era hora de prepararme, no con emoción, sino con acción cuidadosa y calculada. La tarea a la habitación se sentía más pesada con el peso de las decisiones, por tomar de los planes que requerirían paciencia, estrategia y una mano firme. El camino adelante era claro, mantendría mi compostura, protegería mis bienes y seguiría observando. Cada movimiento que Fabián hiciera ahora sería medido, anticipado y contrarrestado. Reuní los documentos que él había expuesto sin querer y los devolví cuidadosamente a su carpeta. Mañana comenzaría la siguiente fase de preparación, asegurándome de que cada detalle de la finca estuviera protegido.
El juego había escalado, y sabía con certeza que Fabián había mostrado sus verdaderos colores. Cuando el atardecer se asentó sobre la finca, la biblioteca se bañaba en el cálido resplandor de las lámparas de bronce, su luz reflejándose suavemente en los lomos de cuero gastado, de libros centenarios. Me hundí en mi sillón favorito con un cuaderno en el regazo, pluma en mano. El silencio era engañoso. Mi mente estaba todo menos quieta. El encanto casual de Fabián se había desgastado. Había visto el documento, vislumbrado las intenciones ocultas tras sus preguntas corteses, y ahora era momento de observar más de cerca. Cada palabra que decía, cada mirada, cada pequeño gesto, podía revelar una pieza de su plan. Había aprendido hace mucho que la sutileza a menudo revela más que la confrontación. En los últimos días había comenzado a seguirlo silenciosamente, notando cuando se quedaba más tiempo de lo necesario en el despacho, cómo escaneaba cuidadosamente las carpetas que dejaba abiertas y las preguntas que hacía que parecían inocentes en la superficie, pero tenían capas debajo. Era cuidadoso, pero nadie es completamente impecable, y yo había aprendido a detectar las grietas. Tomé mi teléfono y marqué un número familiar, cuidando mantener mi voz firme. Rafael, dije cuando contestó. Necesito tu discreción. Hay preocupaciones sobre ciertas preguntas que se están haciendo sobre la finca. Su voz tranquila y mesurada como siempre respondió. Por supuesto, Elena. Cuéntame todo lo que has notado. Relaté mis observaciones, las preguntas de Fabián sobre los fideicomisos, sus menciones casuales sobre propiedad conjunta, el documento dejado abierto en mi escritorio. Evité revelar mi reacción emocional manteniendo los hechos precisos. Rafael escuchó con atención haciendo preguntas aclaratorias, su tono tranquilo pero alerta. Elena dijo finalmente con una nota de preocupación. Lo que describes es inusualmente específico. No es curiosidad casual. Alguien ha estado mapeando la finca pensando a futuro. Esto no es especulación, es planeación. Mi estómago se apretó pero mantuve la compostura. Sabía en el fondo que mi intuición era correcta. Fabián ya no era simplemente mi hijo, se había convertido en un posible adversario. Y aunque mi corazón dolía por la realización, me recordé algo que mi abuela Amalia decía a menudo. Cuando la verdad es dura que guíe tu estrategia, no tu miedo. Le pedí a Rafael que revisara discretamente el acceso reciente de Fabián a los registros financieros, sus consultas en bancos y cualquier cosa inusual con la documentación de propiedades. La discreción es clave, enfaticé. No debes saber que lo estamos observando tan de cerca. Al colgar me recosté en la silla dejando que el familiar aroma de páginas viejas y madera pulida me anclara. Esta biblioteca había sido testigo de generaciones de los Salazar, tomando decisiones críticas, preservando legados y protegiendo lo que más importaba. Ahora presenciaba otro ajuste de cuentas silencioso. Pasé el resto de la tarde anotando patrones, escribiendo horarios, preguntas y señales sutiles que Fabián había dejado escapar. Era un trabajo tedioso pero esencial. Al registrar cada pequeño detalle comencé a ver el panorama más grande, formándose el esqueleto de un plan que él había trazado, sin darse cuenta de que yo podía verlo todo. La confirmación de Rafael pesó sobre mí. Las consultas de Fabián no eran accidentales ni casuales. Eran premeditadas, deliberadas y metódicas. Había estado probando límites y recopilando información durante semanas, tal vez meses. La realidad de su ambición se asentó a mi alrededor como el frío de una tormenta que se aproxima. A pesar de la inquietud, sentí una resolución tranquila. La situación requería paciencia, observación y precisión. Cualquier acción apresurada podría alertarlo, y todo lo que había trabajado por preservar nuestra finca, el legado familiar y la sabiduría de generaciones, dependía de una preparación cuidadosa. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana mirando los jardines bien cuidados. Las rosas se mecían en la brisa vespertina su delicada fragancia,
un recordatorio de lo que estaba protegiendo. Fabián se creía encantador y astuto, pero me había subestimado. Me permití una pequeña sonrisa determinada. Cada movimiento sería calculado, cada interacción observada, y pronto las piezas se encajarían. Esta noche era solo la continuación de un juego más largo, uno que ya había comenzado a dominar. Cerré mi cuaderno, ordené las carpetas cuidadosamente y apagué la lámpara dejando la biblioteca en sombras. El silencio no era vacío. Era estrategia, paciencia y vigilancia. Mañana comenzaría la siguiente etapa preparándome para las confrontaciones y pruebas sutiles que estaban por venir, asegurándome de que Fabián permaneciera ajeno a que sus verdaderas intenciones ya eran visibles para mí. La finca nunca se había sentido tan pequeña como cuando me di cuenta de que cada habitación, cada pasillo, cada objeto querido podía convertirse en evidencia o en una herramienta en un juego que nunca quise jugar. Me senté en mi despacho con el sol de la tarde, derramándose sobre el escritorio lleno de documentos de fideicomisos, escrituras de propiedades y correspondencia. Y me permití un momento para reconocer la verdad. Mi propio hijo había comenzado a posicionarse contra mí. Amaba a Fabián. Esa verdad no había cambiado. Lo había visto crecer de un niño de ojos brillantes a un hombre astuto y ambicioso. Y en cierto modo estaba orgullosa de la inteligencia que mostraba. Pero ese orgullo ahora estaba teñido de inquietud, una sensación corrosiva de que el cariño que había nutrido durante décadas estaba siendo explotado. Esto no era solo ambición. Era codicia calculada y exigía una respuesta medida con precisión y previsión. Comencé a construir una estrategia. Cada firma que ponía en un documento, cada reunión a la que asistía, cada conversación casual, debía realizarse con intención. Registré lo que podía registrarse, anoté interacciones en cuadernos discretos y catalogué cada detalle menor que luego podría ser crucial. Fabián se creía intocable, confiado en su encanto y su conocimiento de mis hábitos. Esa confianza, me di cuenta, podía volverse a mi favor, pero solo si permanecía meticulosa y paciente. El primer avance llegó inesperadamente. Mientras revisaba algunos estados financieros en la privacidad de mi despacho, encontré correspondencia que Fabián había dejado sin querer, por supuesto, con un pequeño sobre escondido bajo una pila de papeles que había tomado prestados del escritorio meses atrás. Dentro había notas que hacían referencia a reuniones con 2 bufetes de abogados diferentes, realizadas 6 meses antes, discutiendo la división de propiedades y procedimientos de divorcio. La revelación me golpeó como una onda de choque silenciosa. No había tropezado con este plan recientemente. ¿Había sido cultivado cuidadosamente con el tiempo? Un esquema a largo plazo, escondido tras su encanto diario y preguntas corteses. La magnitud de su premeditación era ahora evidente, y la profundidad de mi propio dolor solo era igualada por la claridad del camino que necesitaría tomar. Me recosté en mi silla presionando ligeramente las manos en mi frente. ¿Podía el amor sobrevivir a la sombra de tal traición? ¿Podían la paciencia y la observación contrarrestar una ambición astuta? No tenía otra opción más que responder afirmativamente. Había un legado que proteger, uno construido, no solo de riqueza, sino de historia, confianza y los valores que mi abuela Amalia me había inculcado. Vacilar ahora, permitir que la emoción nublara el juicio, sería arriesgarlo todo. Llamé a Rafael Núñez de nuevo, cuidando mantener mi compostura. «Hay confirmación», dije en voz baja, detallando las reuniones de Fabián con los bufetes. Su respuesta fue mesurada pero firme. «Elena, esto es exactamente por lo que la documentación y la evidencia registrada son cruciales. Necesitamos asegurarnos de que cada acción que el Atl ha tomado y cada interacción de ahora en adelante esté contabilizada, legalmente, emocionalmente, estratégicamente». Las palabras calaron hondo.
Me di cuenta de que mis próximos pasos debían equilibrar la precaución con la asertividad. No confrontaría a Fabián directamente todavía. Hacerlo prematuramente lo alertaría permitiéndole cubrir sus huellas o manipular aún más las circunstancias. En cambio, seguiría recopilando pruebas manteniendo la ilusión de confianza y normalidad, y dejaría que su propia ambición lo traicionara más. Durante las siguientes horas organicé cada carpeta, cada estado, cada nota en una secuencia meticulosa, sabiendo que cuando llegara el momento, la compilación sería innegable. Cada registro, cada pieza de evidencia, era un escudo y una espada. El pensamiento me dio una satisfacción sombría. Aunque la traición dolía, el control de la situación estaba firmemente en mis manos. La confianza de Fabián, como siempre, era cegadoramente completa. Se movía por la finca, reía con chistes y hablaba con autoridad casual sobre inversiones como si nada hubiera cambiado. Y sin embargo, bajo su exterior encantador, la red que había estado tejiendo ahora era completamente visible para mí, y cada movimiento que hacía podía ser anticipado, contrarrestado o registrado. Me puse de pie estirándome ligeramente y caminé hacia la ventana que daba a los jardines. Las rosas comenzaban a florecer su fragancia, un contrapunto suave a la tormenta de engaño dentro de mi hogar. Mi mente ya estaba corriendo planeando la siguiente fase de preparación, las maniobras sutiles que asegurarían que cada gramo de mi legado permaneciera seguro. Y así se sentaron las bases. Se recopiló la evidencia y se tomaron los primeros pasos verdaderos de la estrategia, preparándome para la confrontación que vendría en el momento y de la manera que yo eligiera. A la mañana siguiente, serví café en la delicada taza de porcelana que heredé de mi abuela y la coloqué con cuidado en la bandeja. Fabián apareció en la cocina momentos después, todo encanto y sonrisas fáciles saludándome como si nada hubiera cambiado en nuestra casa. «Buenos días, mamá», dijo apoyándose casualmente en la encimera. «Estuve revisando anoche en Internet. Algunos valores de las propiedades han cambiado. Tendencias interesantes, ¿no crees?». Sonreí ligeramente asintiendo, ocultando la oleada de alarma que apretó mi pecho. «Oh, eso es bueno saber», respondí manteniendo mi voz neutra. No necesitaba saber que ya te había contabilizado cada propiedad, cada bien, cada escritura histórica en un fideicomiso familiar que había arreglado discretamente. El día transcurrió como si nada estuviera mal. Desayunamos juntos, él bromeó sobre una reparación menor en el invernadero, y luego seguimos nuestras rutinas matutinas con una normalidad practicada. Reí cuando era apropiado. Compartí historias casuales y fingí curiosidad por asuntos triviales que él mencionaba todo, mientras mi mente trabajaba como un reloj, catalogando sus palabras, sus gestos, sus miradas. Cada interacción, cada taza de café compartida, se convirtió en un delicado acto de equilibrio. En la superficie, era la madre indulgente, ajena a las corrientes subterráneas en su propio hogar. Internamente, era una estratega orquestando defensas, calculando riesgos y preparando contingencias para movimientos que aún no podía revelar. La mención casual de Fabián sobre revisar los valores de las propiedades se quedó en mis pensamientos. Esa frase aparentemente inocente llevaba implicaciones que me enojaban e inquietaban. Había sentido el fideicomiso, las preparaciones, las salvaguardas sutiles que había puesto en marcha. ¿O era solo coincidencia? Cualquiera de las dos posibilidades exigía vigilancia. Mi atención al detalle no podía flaquear. Durante la tarde, mientras él entraba al despacho bajo el pretexto de buscar un libro, lo seguí en silencio, observando su comportamiento. Sus ojos se dirigieron hacia los archivos que había dejado abiertos intencionadamente, y noté la sutil vacilación antes de que redirigiera su atención a otro lado. Estaba sondeando, probando límites, aún sin darse cuenta de que cada movimiento ya había sido anticipado. Pasé las horas tranquilas revisando cada documento de propiedad
cada libro contable y cada correspondencia. El fideicomiso familiar estaba casi completo, una red legal diseñada para asegurar la finca, mientras permanecía invisible a los ojos curiosos. Cada firma, cada cláusula, cada anotación cuidadosa era una pequeña victoria, un escudo contra las ambiciones de la persona en la que una vez confié completamente. El dolor de la traición pesaba sobre mí. Fabián, mi hijo, el niño que había criado, se había convertido en un agente de posible pérdida y engaño. El pinchazo de tristeza cortaba más profundo de lo que esperaba, mezclándose con mi resolución. Amarlo no excusaba su intención, y proteger el legado que mi abuela me había confiado era primordial. Tenía que separar el corazón de la mente, observar sin revelar las profundidades de mi dolor. Incluso mientras cenábamos juntos esa noche compartiendo historias de parientes lejanos y discutiendo los asuntos cotidianos de la finca, mantuve mis cálculos internos en marcha. Cada pregunta casual que hacía, cada sonrisa que ofrecía, era catalogada. Él creía que la casa funcionaba sin problemas, que la madre que había conocido no había cambiado. Pero bajo las sonrisas, bajo las risas, el verdadero juego se desarrollaba. Después de la cena regresé al despacho sola, las lámparas proyectando un brillo cálido sobre las pilas de archivos y libros contables. La casa estaba en silencio, pero viva con la tensión del conocimiento no dicho. Sentí el peso de cada secreto, cada salvaguarda, cada movimiento que había hecho para proteger la finca. Vivir esta doble vida era agotador, pero necesario. Me permití una pequeña sonrisa sombría. Fabián se creía encantador y astuto, pero la verdad era que solo había vislumbrado la superficie. Cada movimiento que hacía era deliberado, cada interacción una prueba, y cada secreto un paso más cerca de asegurar que cuando llegara la confrontación sería en mis términos. Esa noche, mientras la finca se sumía en la quietud, revisé los últimos documentos y aseguré que el fideicomiso fuera hermético. Mi corazón aún dolía, pero mi mente estaba clara. Los próximos pasos serían sutiles, calculados e invisibles, justo como siempre debían ser. Los jardines estaban silenciosos esa mañana con el rocío brillando en las rosas, mientras caminaba por el sendero de piedra, mis pasos cuidadosos y deliberados. Había pedido a Valeria Montes que me encontrara aquí en un rincón apartado cerca de la antigua fuente, lejos de la casa principal de la finca. Valeria había sido amiga desde mi juventud, una confidente con una mente aguda y una red de contactos en los que podía confiar. Cuando llegó, me saludó con una sonrisa cálida que ocultaba su aguda observación. Elena dijo suavemente: «Ha pasado demasiado tiempo». Le devolví la sonrisa, aunque mi mente estaba en otra parte, preocupada por Fabián y la red de engaño que había comenzado a desenredar. Nos sentamos en una banca bajo un roble imponente con el aire lleno del leve aroma de las rosas en flor. Relaté lo que había observado en las últimas semanas, las preguntas casuales, las miradas persistentes, el documento que dejó abierto y las sondas sutiles que intentó mientras mantenía su fachada. Valeria escuchó con atención, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras hablaba, absorbiendo cada detalle. «¿Has visto algo concreto todavía?», preguntó finalmente, su tono mesurado. Dudé, luego le entregué una pequeña nota doblada que había recuperado de la billetera de Fabián semanas atrás. «Esto es solo una parte», dije. «Pero sospecho que es más deliberado de lo que parece. Necesito saber exactamente qué está planeando». La expresión de Valeria se volvió seria mientras examinaba la nota. «Puedo ayudar», dijo en voz baja. «Discretamente. Nadie fuera de este jardín sabrá, ni siquiera tu hijo. Déjame acceder a que sean algunas cosas. Tengo formas de descubrir lo que está oculto en cadenas de correos y registros digitales. Veremos el panorama completo antes de que él sospeche algo». Sus palabras enviaron un escalofrío de alivio y aprensión a través de mí.
Alivio porque ahora tenía una aliada con las habilidades para confirmar mis sospechas. Aprensión porque las apuestas eran altas y cualquier paso en falso podría alertar a Fabián. Sin embargo, sabía que esperar sin acción ya no era una opción. Valeria se movió con discreción practicada y en unas horas descubrió la evidencia que temía, pero esperaba evitar. Fabián tenía cadenas de correos cuidadosamente ocultas, discutiendo reclamos de propiedades posibles, transferencias y maniobras legales, diseñadas para obtener acceso a la mitad de la finca. Cada mensaje revelaba capas de premeditación, confirmando que esto no era curiosidad ociosa ni codicia juvenil. Era calculado y deliberado. Sentí un pinchazo de tristeza atemperado por la claridad que esta confirmación trajo. El hijo que había criado el niño que una vez tomó mi mano con confianza y amor. Ahora era un hombre capaz de conspirar contra mí. Sin embargo, la evidencia fortaleció mi resolución. Actuaría, pero lo haría con cuidado. Cada movimiento debía ser calculado, cada interacción deliberada, para que Fabián nunca sospechara lo lejos que ya estaba. Pasamos la tarde planeando los próximos pasos. Valeria sugirió vigilancia sutil, un registro cuidadoso y medidas legales que salvaguardaran la finca mientras mantenían a Fabián ajeno. Estuve de acuerdo sabiendo que la velocidad era secundaria a la precisión. Un movimiento equivocado podría alertarlo y toda la estrategia podría desmoronarse. Mientras el sol comenzaba a descender proyectando sombras largas a través del jardín, sentí el peso de lo que estaba en juego. Cada decisión de ahora en adelante tenía consecuencias tanto emocionales como prácticas. La confianza, una vez rota, no podía restaurarse fácilmente, y el legado que mi abuela había construido dependía de mi capacidad para navegar este camino delicado. Me levanté de la banca sintiendo una determinación firme a sentarse en mi pecho. Fabián creía que tenía la ventaja, pero la red que había tejido para sí mismo ahora era visible para mí. Seguiría observando, recopilando y protegiendo, sabiendo que cuando llegara el momento, cada movimiento oculto que había hecho sería expuesto. Y así el juego continuó con aliados silenciosamente a mi lado, y cada acción cuidadosamente medida para asegurar que la finca y la verdad permanecieran firmemente en mis manos. Fabián se apoyó contra el barandal de la escalera, con una sonrisa casual en el rostro como si la casa le perteneciera. Mamá comenzó suave y conversacional. He estado pensando, tal vez sea hora de que tengamos control conjunto sobre las inversiones. ¿Sabes? Solo por protección. ¿Por si algo pasa? Levanté la vista del libro contable que fingía revisar, dejando que mi mirada se detuviera en él. Su tono era ligero, pero la sugerencia llevaba el peso de la expectativa. Permití que una pequeña sonrisa educada se formara ocultando la tormenta de realización dentro de mí. Estaba probando límites otra vez, buscando permiso confiado en que el encanto solo podía persuadirme. ¿Control conjunto? Repetí suavemente, mi voz mesurada. Es una sugerencia interesante. ¿Por protección dices? Sí, respondió con suavidad, inclinándose ligeramente hacia adelante, como para enfatizar confianza. Si el mercado cae o Dios no lo quiera pasa algo inesperado, es prudente tener nuestros nombres en las cuentas. Asegurar el futuro. ¿Verdad? Dejé que las palabras se asentaran en mi mente antes de responder. Interesante, dije con ligereza, cerrando el libro contable con cuidado, deliberado. ¿Y qué te llevó a esta preocupación por asegurar, Fabián? ¿Viste algo inquietante en los reportes? Sus ojos titubearon solo por una fracción de segundo, antes de que lo cubriera con un encogimiento de hombros encantador. No solo pensando a futuro. ¿Sabes cómo me preocupo por la estabilidad? Dejé que el silencio se extendiera observándolo cuidadosamente. Había una vacilación en su mirada que no quería que notara, una leve rigidez en su postura. Mis instintos se encendieron. Esta era la apertura que había estado esperando. ¿Te preocupas mucho por la estabilidad?, dije suavemente, casi conversacionalmente. Y aún así,
He notado que has preguntado sobre los fideicomisos, las propiedades, incluso detalles sobre la finca de Valle Alto, que no suelen discutirse. ¿No es eso un poco inusual? Parpadeó y de repente la máscara confiada se quebró. Un leve tartamudeo escapó mientras buscaba una respuesta. Yo solo quiero entender la finca para fines de planificación, dijo con la voz temblando ligeramente. La primera grieta real en su compostura fue pequeña pero innegable. Intentó recuperarse con una sonrisa practicada, pero sus dedos se movieron sutilmente, traicionando la confianza que había llevado tan cuidadosamente hasta ahora. Sentí un pinchazo de tristeza más agudo de lo que anticipaba. Este era mi hijo, el niño que crié ahora, revelando una ambición que chocaba con cada lección que había intentado inculcarle. Orgullo, esperanza, decepción. Todo se mezcló en un dolor agridulce. Asentí lentamente, permitiendo que mi expresión transmitiera comprensión, en lugar de acusación. Planificar es importante, dije, pero los motivos importan aún más. Cada acción deja un rastro. Las intenciones detrás de tus preguntas, las sugerencias que haces. Esas son las que revelan el carácter, no solo las palabras. Tragó saliva y miró hacia otro lado, brevemente atrapado entre el encanto y la inquietud. Fue satisfactorio en un sentido estratégico verlo titubear, pero mi corazón lloraba por el hijo que pensé que conocía. Este no era un juego que deseaba jugar con él, pero la realidad era inevitable. Dejé que la conversación se desviara a temas más ligeros, ocultando mi victoria interna con risas suaves y comentarios neutrales. Fabián se relajó gradualmente, aunque la sutil nerviosidad permanecía como una sombra escondida bajo la facilidad practicada. Tomé nota mental de cada movimiento, cada mirada, cada vacilación. Estas pequeñas grietas eran invaluables. Guiarían mis próximos pasos. Cuando finalmente salió de la habitación satisfecho con la discusión y sin saber que su fachada ya había sido medida y registrada, volví al libro contable e hice notas cuidadosas. Las rosas afuera se mecían en la brisa suave, indiferentes a la tensión dentro de la casa. La primera prueba verdadera había sido administrada, y aunque había ganado la percepción que buscaba el costo, pesaba sobre mí la tristeza de presenciar cómo la ambición superaba la inocencia de la juventud. Sabía que los próximos pasos serían más deliberados, más precisos, y que cada movimiento que hacía ahora tenía consecuencias tanto emocionales como estratégicas. Y así, con observación cuidadosa y un arsenal creciente de conocimiento, me preparé para lo que vendría después, sabiendo que la paciencia y la sutileza eran las claves para salvaguardar todo lo que apreciaba. El despacho estaba silencioso, la cálida luz de las lámparas antiguas reflejándose en la madera pulida de mi escritorio y en los lomos de los libros de leyes que forraban los estantes. Los retratos históricos de mi abuela y otros antepasados parecían vigilar la habitación, recordándome el legado que me habían confiado y la responsabilidad que cargaba. Me senté en el escritorio con manos firmes, mientras me preparaba para dar el paso más crítico hasta ahora en la protección de la finca. Comencé a transferir los principales bienes a un fideicomiso familiar legalmente vinculante, revisando cada documento cuidadosamente, cada firma deliberada. Cada cláusula, cada condición, cada estipulación estaba redactada para asegurar que nada pudiera tomarse sin mi conocimiento o consentimiento. Esto era más que protección legal. Era la culminación de décadas de administración y de las lecciones que aprendí de mi abuela Amalia, quien siempre enfatizó la previsión y la diligencia. Mientras trabajaba organicé el sobre la manifestación física de toda la investigación, evidencia y documentación que había reunido meticulosamente durante las últimas semanas. Escrituras de propiedades, acuerdos de fideicomiso, copias de correos, notas de asesores financieros y todos los registros de las consultas de Fabián estaban incluidos. El sobre serviría como la salvaguarda final,
una herramienta para presentar pruebas innegables de la seguridad de la finca y de mi cuidadosa observación de las intenciones de mi hijo. A lo largo del proceso permanecí tranquila, aunque mi mente zumbaba con anticipación. Pensé en Fabián moviéndose confiadamente por la finca, ajeno a que cada paso que daba ya había sido contabilizado. No vería nada fuera de lo común, nada que lo alertara de que sus planes, cuidadosamente trazados, eran conocidos y neutralizados. Sin embargo, el conocimiento de lo que había descubierto, las consultas legales, las preguntas inquisitivas, la investigación premeditada, era una satisfacción silenciosa que se mezclaba con la tristeza de la traición. Durante la tarde noté algo por el rabillo del ojo. Fabián había pasado por la ventana del despacho y miró hacia la entrada lateral donde algunos empleados financieros estaban actualizando rutinariamente los libros contables. Se detuvo brevemente frunciendo el ceño mientras observaba el movimiento. Supe de inmediato que había notado la actividad inusual, bienes siendo consolidados, transferencias siendo ejecutadas. Pero el alivio en él, al descartar la acción como rutinaria, era evidente. Aún no había comprendido la importancia y esa ignorancia trabajaba a mi favor. Cada archivo que tocaba, cada formulario que firmaba, cada entrada en el libro contable, estaba cuidadosamente calculado para parecer ordinario, mientras creaba una fortaleza alrededor de la finca. Me moví con deliberada lentitud, ocultando la urgencia con la rutina. Era una actuación, y Fabián era el público inconsciente creyendo que tenía la ventaja, mientras cada rincón de la finca se volvía cada vez más seguro. Para cuando el sol se hundió proyectando sombras largas a través de la habitación, el fideicomiso estaba completo. Había asegurado que cada propiedad importante, cada inversión clave, cada activo histórico, ahora descansara bajo una protección que Fabián no podía ni acceder, ni manipular. El sobre estaba en una esquina del escritorio. Un centinela silencioso de evidencia y previsión listo para el día en que sería indispensable. Me recosté en mi silla dejando que la gravedad del logro se asentara. La arrogancia de Fabián, su confianza en que podía manipular los eventos a su favor, era un barniz frágil, fácilmente destrozado por las preparaciones que había hecho. Me permití un breve momento de satisfacción, atemperado por la melancolía de la situación. Qué agridulce era superar a tu propio hijo. Cerré el libro contable con un suave clic y coloqué el sobre cuidadosamente sobre la pila de documentos del fideicomiso. La finca estaba segura, la evidencia compilada, y mi mente ya se movía hacia la siguiente etapa de observación sutil y maniobras cuidadosas. Cada decisión, cada acción, cada cálculo silencioso me acercaba a una resolución que preservaría el legado que me habían confiado. Mientras me levantaba y me dirigía a la ventana mirando los terrenos de la finca, donde Fabián paseaba sin sospechar, sentí el primer sentido verdadero de control en semanas. Cada paso que daba, cada consulta que hacía, sería anticipado, contrarrestado y registrado. El escenario estaba listo, y yo estaba varios movimientos adelante. La finca zumbaba con actividad silenciosa, el sonido de pasos lejanos, papeles revoloteando, y el leve tintineo de porcelana desde la cocina creando un ritmo que había asociado con la observación. Hoy, como cada día, desde que vislumbré las intenciones de Fabián, jugaba el juego largo. Cada interacción, cada comentario casual, cada pequeño gesto, se convertía en un movimiento calculado, en un partido de ajedrez que no tenía más opción que ganar. Fabián se había vuelto más audaz en los últimos días. Sus preguntas ya no eran sutiles. Había comenzado a sugerir estrategias para el control conjunto, mencionando casualmente inversiones y valuaciones de propiedades. Escuché asintiendo con interés mesurado, haciendo preguntas que parecían inocentes, pero estaban diseñadas para sondear sus reacciones. Cada vacilación, cada palabra mal elegida, era otra pieza de percepción que almacenaba cuidadosamente en mi mente.
Esa mañana llegó al despacho con un primo lejano, un joven llamado Mauricio, cuya curiosidad y naivete lo hacían el cómplice perfecto. Fabián habló de inversiones, de estrategias para protección y de posibles ventures conjuntos, todo en un tono tan confiado que casi engañaba a cualquiera. Observé en silencio dejando que su conversación fluyera mi atención, enfocada no en las palabras, sino en las sutilezas, las pausas, las miradas, los cambios apenas perceptibles en la postura. Cuando Mauricio se alejó brevemente para revisar algo en otra habitación, recuperé discretamente un pequeño conjunto de papeles que había dejado en un cajón documentos que detallaban las consultas previas de Fabián y su agenda oculta. Copié algunas notas pertinentes en mi propio cuaderno, cuidando de no dejar nada que delatara mi intercepción. Para cuando Mauricio regresó, nada parecía fuera de lugar. Fabián permanecía confiado creyendo que su plan avanzaba sin obstáculos. Dejé que la conversación divagara hacia temas inofensivos, guiándola suavemente para obtener detalles adicionales sobre el pensamiento de Fabián. Comenzó a revelar más de lo que pretendía hablando, de plazos posibles, tácticas legales e incluso las propiedades específicas que esperaba apuntar. Cada revelación era como un peón sacrificado para ganar posición en un juego que ya había dominado. Internamente sentí el familiar dolor de la traición, atemperado por una satisfacción silenciosa. El hijo que había criado el niño que una vez se aferró a mi mano y buscó guía, se había convertido en un hombre impulsado por una ambición que ignoraba el amor y la confianza que lo habían nutrido, y sin embargo no podía permitirme detenerme en la tristeza. Cada pensamiento, cada reflexión se convertía en estrategia, cada emoción se aprovechaba para asegurar que cuando llegara el momento, sus movimientos serían anticipados y contrarrestados. Más tarde en la tarde, cuando Fabián y Mauricio salieron del despacho, me quedé revisando las notas que había compilado. La evidencia crecía, patrones de curiosidad, consultas legales específicas y ahora la adición de un segundo participante en sus esquemas. Me di cuenta de que mientras Fabián se creía varios pasos adelante, había subestimado tanto mi vigilancia como mi capacidad para actuar sin revelar consciencia. Organicé los documentos meticulosamente, guardando copias en una carpeta segura dentro de mi escritorio. El fideicomiso familiar ya en marcha formaba una barrera legal contra sus ambiciones, y el sobre preparado y completo estaba listo para ser presentado en el momento crucial. Mi ventaja ya no era teórica. Era tangible, documentada y silenciosamente inatacable. Mientras la noche descendía y las sombras se extendían por los pisos pulidos del despacho, me permití un momento para reflexionar. Cada acción, cada palabra, cada gesto había sido deliberado. Cada movimiento de Fabián había sido catalogado anticipado y sutilmente contrarrestado. El juego continuaba, pero ahora yo controlaba el tablero. Cerré el libro contable y me puse de pie pasando la mano por el borde del escritorio. Fabián podía pensar que era astuto, Mauricio solo un peón dispuesto, pero en realidad ambos habían caminado hacia una situación que ya estaba resuelta en mi mente. Los próximos pasos serían sutiles, precisos e invisibles, justo como siempre debían ser. Con las piezas en su lugar y los próximos movimientos planeados, salí del despacho lista para seguir observando, preparando y protegiendo lo que era legítimamente mío. Fabián apareció en el despacho justo después del almuerzo, apoyándose casualmente en el marco de la puerta con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón. Llevaba esa misma sonrisa confiada que había aprendido a reconocer, la que había ocultado tanto en las últimas semanas. Mamá comenzó suavemente que he estado pensando. Tal vez sea hora de formalizar algunos de nuestros arreglos. Sabes transferir ciertos bienes a nombres conjuntos, solo por seguridad, por si algo inesperado pasa. Dejé mi pluma y lo miré de manera uniforme, ocultando el destello de inquietud que apretó mi pecho.
Nombres conjuntos. Repetí dejando que mi tono transmitiera una curiosidad neutral. Por seguridad, dices. ¿Sí? Dijo su voz casual pero deliberada. Si algo te pasara, solo tiene sentido que protejamos las inversiones, las propiedades. Todo se trata de planificar con cabeza fría. Asentí dejando que las palabras se asentaran mientras observaba cada matiz de su postura, cada microexpresión. Fabián me estaba probando sentando las bases para un eventual reclamo sin ser directo. Respondí con ligereza fingiendo contemplación. Entiendo. ¿Y qué propiedades exactamente tienes en mente? Miró los archivos en mi escritorio fingiendo estudiar un libro contable mientras sus ojos se desviaban brevemente hacia una carpeta en particular. Oh, las de siempre. Valle Alto, las casas de verano. Todas las principales que contribuyen significativamente al valor de la finca. Pensé que sería bueno considerar un enfoque gradual. Me recosté con las manos cruzadas tranquilamente en el escritorio y permití una pausa casi imperceptible antes de hablar. Aprecio tu preocupación por la finca. Es importante considerar estos asuntos con cuidado. Imagino que hay implicaciones legales que requieren atención. Dudó la máscara confiada titubeando por el más breve instante, y luego sonrió de nuevo recuperándose suavemente. Pero lo había visto la primera grieta real en su compostura, al enfrentarse al recordatorio de que sus ambiciones no operaban en un vacío. Antes de que pudiera responder más, el teléfono del despacho sonó rompiendo la tensión. Lo levanté, y la voz familiar ligeramente cortante del abogado de Fabián llegó a través de la línea. Señora Salazar, espero no interrumpir. Solo quería preguntar si ha estado revisando documentos relacionados con las transferencias de la finca. Mi cliente, su hijo, ha expresado algunas preocupaciones. Una calma lenta y calculada se asentó sobre mí. Estoy revisando el papeleo habitual, dije uniformemente, cuidando no revelar ninguna alarma. Todo es rutinario y dentro de las expectativas legales. Hubo una breve pausa en la línea, luego el abogado respondió. Entiendo. Bueno, si hace algo fuera de lo ordinario, hágamelo saber. El señor Fabián está comprensiblemente vigilante. Colgué el receptor y me permití un pequeño suspiro interno. No sospechaba nada específico, solo que podría estar preparando algo, pero no tenía idea de la magnitud completa de la estrategia que había estado armando durante semanas. La tensión en la habitación era tangible, un zumbido silencioso bajo la superficie de la normalidad. Fabián se inclinó ligeramente hacia adelante como si intentara captar mi reacción, y mantuve una calma exterior, dejándolo creer que él dirigía la conversación. Internamente, sin embargo, revisé los pasos que ya había tomado. El fideicomiso familiar. Estaba asegurado, el sobre preparado con evidencia de sus consultas premeditadas y cada movimiento financiero registrado. Estaba varios pasos adelante. Y él no tenía idea. Se quedó unos momentos más discutiendo asuntos intrascendentes de gestión de propiedades e inversiones potenciales completamente ajeno a que cada palabra que decía había sido catalogada y anticipada. Cuando finalmente salió satisfecho con la discusión, dejé que mis manos se relajaran presionándolas ligeramente contra la superficie lisa del escritorio. La habitación volvió a estar en calma, pero el silencio era engañoso. Sabía que la siguiente fase requeriría precisión, sutileza y paciencia. El escenario estaba listo, y pronto el juego pasaría al tribunal, donde cada preparación cuidadosa y cada interacción registrada revelarían la verdad. El despacho estaba en silencio. Los únicos sonidos eran el suave rasguño de mi pluma sobre el papel y el leve zumbido de la finca asentándose en la noche. Coloqué cada documento con cuidado deliberado en el sobre, pruebas legales, el fideicomiso familiar finalizado y la evidencia cuidadosamente recopilada de las consultas premeditadas de Fabián. Cada pieza representaba no solo la seguridad de la finca, sino la culminación de semanas de observación, cálculo y estrategia silenciosa.
Me detuve por un momento descansando mis manos en el sobre. Mi mente se remontó a las décadas de recuerdos que había compartido con Fabián, el niño que se aferró a mi mano, el joven cuya risa alguna vez fue mi alegría. El pensamiento de la traición me atravesó de maneras que no podía suprimir por completo. Sin embargo, el dolor ahora estaba temperado con resolución. El amor no excusaba la codicia, y la protección del legado que me habían confiado se había vuelto primordial. Mientras organizaba el contenido, recordé las innumerables mañanas, revisando precedentes legales, las noches estudiando escrituras de propiedades, la guía sutil de mi abuela Amalia, quien me había enseñado que la paciencia y la previsión eran las mayores herramientas que una mujer podía poseer. Cada paso que había tomado era deliberado, cada acción medida para asegurar que cuando llegara el momento, nada pudiera socavar la finca o revelar mi conciencia prematuramente. Más tarde Fabián entró en la habitación con su aire habitual de autoridad casual, pero había un destello en sus ojos que no había visto antes, una leve vacilación, como si sintiera que algo estaba mal. «He estado pensando», dijo con ligereza. «Parece que hay más ajustes de lo habitual en las cuentas. Son todos los documentos en los que estás trabajando rutinarios». Permití que una leve sonrisa neutral y tranquilizadora jugara en mis labios. «Rutinarios, sí, nada fuera de lo común», respondí uniformemente doblando el último documento en el sobre y sellándolo con cuidado. Su ceño se frunció ligeramente, pero no hizo más preguntas, descartando la inquietud con una risa practicada. Ese pequeño momento confirmó lo que había sospechado. Desde hace tiempo podía sentir que algo estaba en marcha, que había anticipado sus ambiciones, pero no podía confirmarlo. El sobre, una colección aparentemente ordinaria de papeles, ahora tenía el poder de exponer cada intención oculta, cada movimiento premeditado y cada acción cuidadosamente disimulada. Deslicé el sobre en un compartimento seguro del escritorio, una pequeña pero tangible victoria. Su presencia era silenciosa, pero representaba todo lo que había hecho para proteger la finca, preservar el legado de generaciones antes de mí y anticipar al hijo que amaba, pero en el que no podía confiar con tal responsabilidad. Mientras me levantaba y ordenaba los papeles en el escritorio, sentí una satisfacción silenciosa mezclada con una tristeza persistente. La ambición de Fabián se había revelado, pero también mi resolución. Las piezas estaban en su lugar, y el trabajo preliminar sutil había sido establecido para el momento en que su exceso de confianza encontraría pruebas innegables. Miré la luz del sol desvaneciéndose a través de las ventanas, proyectando sombras largas a través de los pisos de madera pulida. Mañana traería las primeras consecuencias visibles de las preparaciones que había arreglado tan meticulosamente. El sobre estaba listo, la estrategia completa, y la siguiente etapa del juego estaba a punto de comenzar. El tribunal estaba en silencio cuando entré. Su diseño moderno era austero e imponente. El estrado del juez elevado como un trono supervisando los procedimientos. El olor a madera pulida y cuero se mezclaba con el leve zumbido de las luces fluorescentes, y el silencio era pesado, casi tangible. Mantuve mis pasos mesurados, mi postura tranquila, y el sobre presionado ligeramente contra mi lado, un escudo de preparación y prueba. Fabián entró poco después, moviéndose con la confianza de un hombre que creía que ya había ganado. Su traje era impecable, su corbata perfectamente anudada, y la sonrisa que llevaba era una que había visto innumerables veces, arrogante, segura de sí misma, completamente ajena a la tormenta que había preparado silenciosamente. Intercambió unas palabras con su abogado, sus susurros apenas audibles, y luego me miró, una sonrisa sutil jugando en sus labios. Permití que una leve sonrisa neutral encontrara la suya sin revelar nada. Internamente mi pulso se aceleró, una mezcla de anticipación, nervios
y la satisfacción silenciosa de saber que cada paso que había tomado había sido anticipado y contrarrestado. La audiencia, compuesta por el personal del tribunal y algunos observadores, parecía desdibujarse a mi alrededor. Todo el enfoque estaba en las apuestas, en la tensión, en el frágil equilibrio entre el reclamo y la verdad. Mi abogada Adriana Solís caminó a mi lado, su presencia firme y tranquilizadora. Asentí una vez y nos acercamos a la mesa designada. Coloqué el sobre con cuidado, dejando que mis manos descansaran ligeramente sobre él, manteniendo una calma exterior, mientras mi mente corría por cada escenario posible. Los ojos de Fabián se dirigieron hacia él, brevemente, y capté un destello de curiosidad, tal vez, una pizca de sospecha, pero no dijo nada. El juez entró el mazo golpeando el bloque de sonido con autoridad y los procedimientos comenzaron. El abogado de Fabián habló primero delineando los reclamos con un drama practicado, los sacrificios que Fabián había hecho, los años de apoyo que había proporcionado, y por qué merecía el control conjunto sobre la finca y sus bienes. Habló con pasión, apelando a la lógica, la ley y la inversión emocional de un hijo diligente. Escuché en silencio, permitiendo que cada argumento fluyera sobre mí, mientras me recordaba que nada era lo que parecía. La confianza de Fabián radiaba hacia afuera cada sentimiento, cada sonrisa, cada gesto, destinado a reforzar su creencia de que el resultado estaba asegurado. Pero yo sabía más. Cada palabra, cada movimiento, cada intento sutil de manipular la percepción había sido anticipado, registrado y catalogado. Cuando el abogado finalmente hizo una pausa, el juez volvió su atención hacia mi lado de la sala. Adriana se levantó tranquila y mesurada y presentó nuestra respuesta inicial. Hizo un gesto sutil hacia el sobre, señalando que la evidencia clave sería revelada en su contenido. Sentí un escalofrío silencioso de anticipación, una mezcla de adrenalina y satisfacción contenida, sabiendo que la culminación de semanas de planificación cuidadosa descansaba en ese pequeño paquete. Fabián se movió ligeramente, inclinándose hacia adelante, su expresión sin cambios en la superficie, pero con una tensión que comenzaba a filtrarse en su postura, un destello en sus ojos que traicionaba el primer indicio de inquietud. El momento estaba sobre nosotros. Coloqué mis manos ligeramente en el sobre, tomé un respiro estabilizador y me preparé para revelar lo que había salvaguardado, confiada en que la verdad cuidadosamente documentada e indiscutible hablaría más alto que cualquier encanto, amenaza o expectativa. El tribunal parecía contener el aliento conmigo, mientras me preparaba para actuar el escenario completamente listo, el primer movimiento en la confrontación final, a punto de comenzar. El abogado de Fabián se levantó, su voz resonando en el tribunal con un drama ensayado. Habló de sacrificio, de lealtad, de los años que Fabián había dedicado a apoyar la finca y del costo emocional de observar desde la distancia, mientras su madre manejaba la riqueza con cuidado meticuloso. Enmarcó cada argumento como una cuestión de justicia, sus palabras pulidas y persuasivas. Fabián estaba sentado a su lado, radiando confianza, la viva imagen de una seguridad engreída. Me sonrió varias veces, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si transmitiera que la victoria ya estaba a su alcance. Encontré cada mirada con una expresión tranquila y neutral, dejando que la tensión sutil creciera, sabiendo que cada gesto confiado que hacía solo revelaba más sobre sus expectativas y suposiciones. Escuché en silencio mientras el abogado continuaba evitando cuidadosamente cualquier reacción que pudiera alertarlo de mi conocimiento o planes. Cada frase que decía añadía capas al drama, pero bajo la superficie sentía la satisfacción silenciosa de alguien que conocía la verdad detrás de la fachada pulida. Los argumentos de Fabián estaban construidos sobre suposiciones, y el sobre que descansaba ligeramente a mi lado
contenía la prueba que los desmantelaría. Cuando el abogado hizo una pausa, terminando su elaborada apelación a la equidad y el derecho, el juez volvió su mirada hacia mi mesa. El silencio que siguió fue pesado, cargado de anticipación. Mi abogada Adriana se levantó con gracia, hablando con autoridad tranquila. Señoría, comenzó, mi clienta ha traído documentación que aborda estos reclamos directamente. Los detalles están contenidos en este sobre. Sentí un sobresalto sutil cuando los ojos del juez se dirigieron hacia mí en la sala, inclinándose colectivamente hacia el momento. Cuidadosamente deslicé el sobre por la mesa, mis manos firmes, ocultando la adrenalina que corría justo bajo la superficie. Los ojos de Fabián se dirigieron hacia él, la curiosidad mezclándose con un toque de inquietud, aunque rápidamente ocultó cualquier preocupación detrás de su compostura habitual. El juez tomó el sobre y comenzó a revisar su contenido. Al principio su expresión permaneció neutral, escaneando los documentos con atención mesurada. Luego, casi imperceptiblemente, sus cejas se levantaron una pequeña sonrisa, formándose en las comisuras de su boca. Contuve el aliento, sintiendo que el cambio sutil en su comportamiento marcaba el comienzo del punto de inflexión para el que me había preparado. Fabián se movió en su asiento, inclinándose hacia adelante, escaneando mi rostro en busca de alguna pista sobre el contenido del sobre. No podía ver las capas de evidencia que había compilado, las salvaguardas legales, los patrones registrados de sus consultas, los pasos premeditados que había tomado. La sala parecía contraerse con anticipación, cada ojo entrenado en el juez, y el pequeño paquete que contenía la culminación de semanas de preparación cuidadosa. Adriana permaneció compuesta, observando las reacciones del juez y manteniendo el ritmo de los procedimientos. Me permití un leve suspiro interno de satisfacción. El sobre, aparentemente simple y discreto, tenía el poder de desmantelar cada suposición que Fabián había hecho y revelar la planificación meticulosa que había asegurado la finca. Mientras el juez continuaba leyendo, la tensión en la sala se volvió casi tangible, el zumbido silencioso de la expectativa, presionando a cada asistente. La primera revelación verdadera de la evidencia había llegado, y el cambio en el impulso era innegable. El juez sostenía el sobre con cuidado, rompiendo el sello con precisión deliberada. Permanecí sentada con las manos cruzadas ligeramente en la mesa, el corazón firme, pero la anticipación enroscándose dentro de mí. Fabián estaba cerca, exudando confianza, sus dedos tamborileando ligeramente en el brazo de su silla. No tenía idea de que la ventaja que creía poseer ya se le escapaba de las manos. El juez comenzó a leer en voz alta, su voz tranquila y mesurada, revisando primero los documentos legales básicos y los acuerdos de fideicomiso. Escuché atentamente, fingiendo neutralidad, mientras internamente cada latido pulsaba con el conocimiento de que la verdad estaba a punto de salir a la superficie. La cara de Fabián permanecía confiada, pero noté una tensión sutil filtrándose en su postura. A medida que el juez avanzaba por las páginas, el tono de su voz cambió ligeramente. Levantó una ceja, hizo una pausa y luego ajustó sus lentes, escaneando los documentos con más cuidado. Me permití una sonrisa interna silenciosa. Los primeros indicios de sorpresa estaban apareciendo, el reconocimiento sutil de que los hechos no estaban a favor de Fabián. Los ojos de Fabián se dirigieron hacia mí brevemente, buscando alguna señal, alguna reacción. Mantuve mi expresión tranquila, ocultando la satisfacción que amenazaba con surgir dentro de mí. Se recostó aún sonriendo, pero el leve endurecimiento alrededor de sus ojos traicionó la primera grieta en su confianza. Entonces llegó el momento crucial. La voz del juez se volvió más firme, más precisa. Leyó en voz alta que todos los bienes principales, la finca de Valle Alto, las inversiones primarias de la familia y otros activos significativos habían sido legalmente asegurados en un fideicomiso 8 meses antes. Cada transferencia, cada documento había sido ejecutado con la debida autoridad y una previsión absoluta.
Las ambiciones de Fabián, cuidadosamente cultivadas durante meses de planificación, fueron anuladas ante el tribunal. Sentí una oleada de triunfo atemperada por el dolor agridulce de la traición. El hijo que había criado el hombre, en el que una vez confié implícitamente, me había subestimado creyendo que el encanto y la confianza podían superar décadas de experiencia, paciencia y planificación meticulosa. Mis ojos se suavizaron momentáneamente al pensar en el niño que alguna vez fue, y luego se endurecieron con resolución, enfocándose en la victoria que ahora estaba a mi alcance. El tribunal parecía contener el aliento la conducta engreída de Fabián, tambaleándose con cada palabra que el juez pronunciaba. Noté el leve palidecimiento de su rostro, la forma en que sus dedos apretaban los brazos de la silla, y el cambio apenas audible en su postura. La confianza que parecía inquebrantable se deshacía revelando la realidad bajo la fachada. El juez continuó explicando metódicamente las implicaciones legales, confirmando que la finca estaba completamente protegida y que cualquier reclamo que Fabián había contemplado quedaba anulado por el fideicomiso. Cada frase era un pequeño martillo, golpeando contra la narrativa cuidadosamente construida de derecho que él había creído. Permití que un breve suspiro escapara una mezcla de alivio, satisfacción y tristeza persistente. La culminación de semanas de preparación, observación cuidadosa y determinación silenciosa había tenido éxito. Sin embargo, el peso emocional permanecía el conocimiento de que la victoria había llegado, no solo a través de la estrategia, sino navegando la delicada y dolorosa realidad de un hijo cuya ambición se había vuelto contra la madre que alguna vez adoró. Mientras el juez llegaba a las páginas finales confirmando la seguridad de la finca y la naturaleza irrevocable del fideicomiso, sentí que el equilibrio de poder cambiaba irrevocablemente. El juego de Fabián había terminado, y el primer resultado tangible de mi previsión había salido a la luz. El tribunal estaba en silencio, la tensión palpable mientras los ojos del juez recorrían los documentos que había presentado. Luego, casi imperceptiblemente al principio, una sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Una risa baja y genuina escapó de él, cálida con la sorpresa del descubrimiento, en lugar de burla. La postura confiada de Fabián titubeó de inmediato. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de la realidad. ¿Creíste que eras intocable?, dijo el juez, mirando brevemente a Fabián. Pero las medidas que la señora Salazar ha tomado no solo son válidas, son minuciosas, precisas e inatacables legalmente. La mandíbula de Fabián se tensó, su barniz cuidadosamente construido de arrogancia, agrietándose. Se movió en su silla intentando mantener la compostura, pero la humillación era evidente en el sutil temblor de sus manos y la línea tensa de su boca. Toda la confianza que había empuñado como un escudo ahora lo traicionaba, dejándolo expuesto ante el tribunal y, lo más importante, ante mí. Permanecí sentada con las manos cruzadas ligeramente en el escritorio, dejando que el momento se desarrollara. El alivio me inundó una marea suave y constante, que aliviaba la tensión que se enroscaba en mi pecho. Cada paso cauteloso que había tomado, cada observación cuidadosa, cada maniobra sutil, había llevado a este momento. La finca estaba segura, el legado familiar intacto, y mi previsión vindicada. Mientras el juez continuaba, sacó una nota final del sobre, un detalle que sellaba el panorama completo. Parece que antes de presentar estos reclamos, dijo con voz firme, el señor Fabián consultó a varios abogados de divorcio, planeando estas acciones con antelación. Miró directamente a Fabián. La premeditación es evidente. Sus acciones, señor, revelan previsión de su parte, pero también un error de cálculo. El tribunal parecía encogerse alrededor de Fabián, el peso de su mal juicio, asentándose completamente sobre él. Tragó con fuerza, dándose cuenta demasiado tarde
de que cada movimiento que había hecho, cada consulta casual, cada intento de manipular la narrativa, había sido anticipado y contrarrestado. Me había subestimado. Y ese error de juicio le había costado más que confianza, le había costado la ilusión de control a la que se había aferrado desesperadamente. Me permití un respiro silencioso, un pequeño reconocimiento privado, de alivio y triunfo. La tensión que había ensombrecido mis días, el dolor de la traición y el peso de la preparación silenciosa, finalmente cedían a la resolución. La justicia había sido servida no a través de la agresión, sino a través de la paciencia, la estrategia y el coraje. Mientras Fabián permanecía congelado, la realidad asentándose a su alrededor, sentí la plena satisfacción de la previsión realizada. Él sobre la planificación cuidadosa y las protecciones legales que había establecido aseguraron que la finca y todo lo que mi abuela me había confiado permaneciera seguro. Los próximos pasos serían sutiles y mesurados, pero por primera vez en semanas me permití un momento de calma, sabiendo que el legado y la verdad habían prevalecido. La luz del sol matutino se filtraba ya a través del jardín, proyectando una calidez suave sobre las rosas y los setos que habían sido cuidados por generaciones. Caminé por el sendero de piedra respirando los aromas familiares, sintiendo la calma sentarse en mi pecho. La finca estaba tranquila, pacífica e intacta, un santuario que ninguna ambición o engaño podía tocar. Pensé en los días previos a este momento, la observación cuidadosa, la planificación estratégica, el sobre que había contenido silenciosamente la verdad, esperando el momento adecuado. Cada decisión, cada precaución había sido tomada no con prisas, sino con previsión moldeada por décadas de experiencia y guiada por instintos afinados a lo largo de una vida. Fabián enfrentaría las consecuencias de sus acciones. El tribunal había emitido su juicio y el fideicomiso había protegido la finca de su alcance. No había regodeo en mi satisfacción, solo el conocimiento silencioso de que la justicia y la preparación habían preservado todo lo que valoraba. Las elecciones de mi hijo eran suyas y yo había hecho todo lo que podía para proteger lo que era mío y honrar el legado de quienes vinieron antes de mí. Me detuve junto a la fuente, mi mirada deteniéndose en las suaves ondas en el agua. Las lecciones de vigilancia, paciencia y discernimiento nunca habían sido más claras. El amor y la confianza son preciosos, pero no pueden cegar a uno ante la ambición que amenaza lo más sagrado. Me permití una pequeña sonrisa privada, la primera en semanas que estaba completamente libre de tensión. El sobre ahora guardado, de manera segura en mi escritorio, seguía siendo un símbolo de todo lo que había logrado. Preparación cuidadosa, determinación silenciosa y la sabiduría para actuar cuando era necesario. Junto a él, una pequeña llave de latón descansaba cerrada de manera segura. Susurré para mí misma como había hecho innumerables veces antes, no para intrusos, solo por respeto. El gesto era tanto simbólico como práctico, un recordatorio de que la confianza y los límites deben coexistir. Caminé lentamente por el jardín, la luz del sol calentando mi rostro, y sentí un profundo sentido de empoderamiento. La finca estaba segura, el legado familiar preservado, y yo estaba en paz. Ningún esquema, ninguna ambición, ninguna traición podía tocar lo que había protegido, y el conocimiento de ese control era un consuelo que llevaría por el resto de mis días. Con las rosas en flor y el aire matutino fresco a mi alrededor, regresé hacia la casa lista para abrazar la vida que había luchado por proteger, confiada en el conocimiento de que el respeto, la vigilancia y la previsión continuarían guiándome.